Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Capítulo 6. La gran separación. Hemos visto que gran parte de lo que sabemos acerca del infierno proviene de la boca de Jesús. Una de las principales enseñanzas del Señor sobre la doctrina del infierno en su parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 25. El texto dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos? ¿O desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Mateo capítulo 25, versos 31 al 43. En el capítulo anterior hablamos sobre una de las imágenes del infierno que Jesús usa en su parábola de los talentos. Aquí, en las parábolas de las ovejas y las cabras, Jesús usa otra imagen, una de separación. Él habla sobre el rey que separará los reinos y a los pueblos, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas son una referencia de los que han sido obedientes, quienes han sido seguidores de Cristo. Ellos van a heredar el reino del cielo, preparado desde la fundación del mundo. Las cabras, por otro lado, serán excluidas de la presencia de Dios y serán enviadas al fuego eterno. Lo que Jesús describe aquí es el concepto de juicio. Me parece interesante que la palabra que usa en el Nuevo Testamento para juicio es el término griego kris, del cual se deriva la palabra crisis en español. Este término llega directo a nuestro idioma proveniente del griego. La crisis suprema de la humanidad será la crisis del juicio final. Ese será el momento de separación. Para que le hayamos sentido a esto, debemos entender otras ideas que están detrás del concepto del infierno en el Nuevo Testamento. En primer lugar, encontramos el concepto de la justicia de Dios. Las Escrituras afirman que Dios es justo y que Él juzga según su propia santidad y perfecta justicia. Dios es el gobernador del universo. Él gobierna sobre todo y hace que cada ser humano rinda cuentas delante de Él. Si algo nos enseñó el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra, es que va a haber un juicio final para los seres humanos y cada uno de nosotros será llamado a cuentas ante la presencia de Dios para ser juzgados por su perfecta justicia y su perfecta ley. Cuando observamos la imagen que el Nuevo Testamento usa para describir la respuesta de los pecadores a los cargos que el Dios Santo y Perfecto presentará contra ellos en el juicio final, la primera escena es silencio. El Nuevo Testamento dice que toda boca guardará silencio porque no habrá nada que alguien pueda decir para defenderse contra el juez perfectamente justo y omnisciente. No tiene sentido tratar de salvarnos con mentiras en ese juicio,
porque no podemos engañar a nuestro Creador. Él tiene un registro perfecto de todo lo que hemos hecho, dicho e incluso pensado. El Antiguo Testamento lo afirma de la siguiente forma: pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Salmo 139, verso 4. Además, con referencia a nuestras palabras, Jesús nos advierte: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, verso 36. Piénselo, Dios nos llamará cuentas a cada uno de nosotros, no solo por todo lo que hayamos hecho, sino por todo lo que hemos dicho, incluso los comentarios casuales, afirmaciones espontáneas y palabras ociosas. Todo eso será traído a colación en el juicio. Si nuestras palabras ociosas serán mencionadas en el juicio, cuanto más aquellas palabras que hablamos con gran seriedad. Ellas irán ante el tribunal de Dios. Es por esto que debemos temer, primero que todo, a un Dios que es justo y santo. El autor de Hebreos dice al respecto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, verso 3, primera parte. Desde luego, lo que él quiere decir es que no hay escapatoria. Luego añade la advertencia de que Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, verso 29. No nos gusta pensar que tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones en este mundo. Recuerdo que en una ocasión un hombre me dijo: RC, he conocido muchos médicos. Una vez conocí a uno que era coronel. Él me dijo que había practicado miles de autopsias a lo largo de su carrera y afirmó que nunca había visto un alma. Mi amigo pensó que lo que él decía era brillante y profundo. Su punto era: no creo que el alma exista, no creo que la persona sobreviva más allá de la tumba, así que puedo comer, beber y alegremente sin tener temor a consecuencias finales. Yo le pregunté: ¿qué te ha hecho pensar que un coronel o cualquier otro instrumento terrenal podría llegar a detectar o discernir algo inmaterial? Más allá de esa actitud, en la cultura de hoy hay una suposición casi universal que concluye que si hay una vida después de la muerte, entonces todos van al mismo lugar, a la bendición eterna del cielo. Nada funciona más rápido para convertir a un pecador en santo que la misma muerte. Cuando sepultamos a la persona más réproba, hablamos en términos entusiastas respecto a la seguridad que se tiene sobre su destino eterno, dado por hecho que ahora está disfrutando de felicidad y paz en el cielo, cuando en realidad es muy probable que haya cruzado el umbral del infierno. Sin embargo, contemplar su condición bajo ese escenario es más de lo que podemos soportar como humanos. Una de las razones por las que hay una respuesta tan profunda y emocional ante la doctrina del infierno es que para todos es difícil considerar que otro ser humano se dirija hacia allá. Incluso al pensar en la persona más despreciable que pueda venir a nuestra mente, es imposible disfrutar la idea de que él vaya al infierno. Las películas a veces presentan villanos muy despreciables. Quizás muestran a una pequeña niña durmiendo en una habitación en la noche y luego cambien de plano para mostrar a un secuestrador entrando furtivamente a la casa, llegando a la habitación, raptando a la niña y luego asesinándola. Después, cuando el asesino está a punto de atacar a otro niño, la policía lo alcanza para tratar de detenerlo. Conforme usted se va involucrando en la película, empieza a desear que la policía llegue a tiempo para evitar que esa persona cometa otro horrendo crimen contra un menor. Por último, cuando el villano está a punto de asesinar al niño, en el último segundo, un policía dispara y le quita la vida. Entonces usted escucha una respuesta entre los presentes en la sala de cine. Todos celebran que el malo de la película ha recibido su merecido. Sin embargo, una cosa es celebrar el castigo de un pecador en este mundo y otra es celebrar el hecho de que un ser humano vaya al castigo eterno e implacable bajo la ira de Dios. De modo que rechazamos tal idea basándonos
en un compromiso con nuestra humanidad básica y nuestra preocupación básica respecto al bienestar de otros. Pero, ¿qué hacemos entonces con la enseñanza insistente de Cristo y los escritores del Nuevo Testamento, quienes hablaron ampliamente acerca del juicio y una separación que se producirá en el futuro cuando algunas personas entrarán al cielo y otras serán lanzadas al lugar de las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes? Creo que el sermón más aterrador jamás predicado fue el Sermón del Monte, porque allí Cristo concluye haciendo una gran advertencia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Jesús dice que Él y el Padre van a rechazar a algunas personas en el juicio final. Es más, nada en las Escrituras nos da el más mínimo indicio de que después de la muerte habrá una segunda oportunidad para arrepentirse. De manera que, cuanto más pospongamos arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a Cristo, más peligrosa se torna nuestra condición. Esta noche podrían venir a pedirnos nuestra alma. Lucas capítulo 12, verso 20. No podemos dar por hecho que todos entraremos al cielo caminando tranquilamente y escapando del juicio. Para ello, debemos arrepentirnos y tomar en serio las enseñanzas del Señor Jesús. Él habla de separación y de una crisis, la crisis del juicio de Dios. Los últimos versículos de Mateo 25 dicen: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versos 44 al 46. En una ocasión, una mañana de domingo, hablé ante la Convención Nacional de la CBA, Asociación de Libreros Cristianos. En el recinto había alrededor de 6,000 personas, y me aventuré a hablar sobre la salvación al hacer la siguiente pregunta: ¿qué es la salvación? Pensé que estaba corriendo un gran riesgo. En mi mente decía: estoy insultando la inteligencia de estas personas. Es como si le predicara al coro de una iglesia. Le estoy hablando a personas que trabajan en producir recursos para el crecimiento cristiano. Y hablo del concepto más elemental para el cristianismo, el concepto de la salvación. Aún así, yo no estaba del todo seguro que solo por el hecho de que mi audiencia trabajara en la industria del mercado cristiano, eso significaba que todos estaban confiando en Cristo como su destino eterno. Así que proseguí con mi charla e hice esta pregunta a todos los presentes, debido a que la Biblia siempre habla de la salvación, de que somos salvos. En la Biblia, el término salvo se usa en muchos contextos diferentes. Si usted recupera su salud después de una enfermedad amenazadora, su vida se salva. Si el ejército escapa de una derrota segura en la batalla, ellos experimentan salvación. Sin embargo, el significado esencial del término salvo es haber escapado de la calamidad. Así que, cuando hablamos de la esencia de la salvación en las Escrituras, hablamos de escapar de una calamidad definitiva. ¿Y cuál es esa calamidad? Es la justa ira de Dios sobre los que rechazan a su Hijo y al Evangelio. Esa fue mi conclusión del sermón en la Convención de Libreros. En esencia, nosotros somos salvados de Dios mismo. Nos gusta concebir a Dios como el Salvador, como el que nos redime del juicio, y sin duda Él es nuestro Salvador si hemos tenido un arrepentimiento genuino, abandonándonos en la misericordia de Cristo. De modo que Dios es el autor de la salvación y, en conclusión,
Ser salvos no es solo haber sido salvados por Él, sino también de Él, ya que la crisis final, la peor calamidad que alguien jamás podría enfrentar, es el juicio del Dios Santo. No se trata de tener miedo de comparecer ante un juez corrupto que puede castigarnos más de lo que merecemos. Se trata de temer al juez justo, aquel que nos juzgará a la perfección de acuerdo con lo que merecemos, según lo que hemos ganado y conforme a nuestros méritos. Desde luego, la Biblia aclara que el único mérito que podemos presentar ante el trono de Dios en el juicio final no es ningún mérito propio, sino los méritos de Cristo. Lo único que podemos ganar bajo las manos de la justicia perfecta es un castigo perfecto. Sin embargo, en Sión estamos tranquilos. Los predicadores no hablan del infierno. En la actualidad, este mensaje de Cristo ha sido eliminado de todas partes, menos del Nuevo Testamento, y muchos dicen, no tenemos por qué preocuparnos de Dios, Él es tan amoroso que nos salvará a todos. Pues bien, si Él nos salva a todos, eso sería una contradicción de las palabras del Señor Jesús, quien nos enseñó que habrá un castigo eterno para aquellos que no se arrepienten y ponen su fe en Él. Cristo y sus apóstoles hablaron del infierno, un lugar real al cual Dios, aunque es amoroso, enviará a todos aquellos que no vienen a Él en fe y arrepentimiento por sus pecados. Yo solía entrenar a personas para evangelismo explosivo y usábamos 2 preguntas de diagnóstico para involucrar a alguien en una conversación. El primer interrogante que usábamos era: ¿en su vida espiritual ha llegado usted al pleno convencimiento de que cuando muera irá al cielo? Esa pregunta se la he hecho literalmente a cientos y cientos de personas, y la mayoría responden diciendo: no estoy seguro de eso. Sin embargo, en una ocasión en particular escuché una respuesta que nunca olvidaré. Cuando le hice esta pregunta a un hombre, él me miró a los ojos mientras temblaba. No estaba bromeando y tampoco estaba tratando de aparentar inteligencia. Él dijo: no, sé que voy al infierno y eso me aterra hasta la muerte. Él iba rumbo al infierno. Cuando compartí el evangelio de Cristo con él, se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo. Sin embargo, fue Dios mismo quien ya había comenzado una obra en él, convirtiéndolo de su pecado y dándole, en cierto sentido, un temor saludable respecto a lo que tenía por delante de su existencia si no se arrepentía. Todos debemos temer a la crisis final del juicio que tenemos por delante. Esto fue el capítulo 6. En el próximo capítulo abordaremos el tema grados de castigo. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.